Mi nombre es Angie Beltrán, pertenezco al INRC 2949, Desarrollo Social Contemporáneo. Voy a hablar sobre los hitos históricos de las dos lecturas realizadas que son DEX, Desarrollo, Visiones Homogénicas y Alternativas, y la otra lectura es la doctrina, el aporte de Juan Pablo II a la doctrina social. Bueno, en la primera lectura es importante resaltar que se está hablando sobre la idea liberal ortodoxa que empieza a dividir el mundo en el siglo XVI. Esto básicamente es como el inicio del imperialismo, pues como yo lo entendí, es cuando se empiezan a dividir las clases, se genera como el tema de quién tiene el poder es quien gana, se empieza a llamar lo que llaman civilizaciones en busca de un crecimiento, genera nuevos imperios, imperialismo, genera la esclavitud y de una u otra manera el desagravio al ser humano. Esto se resalta mucho cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya que las grandes potencias, que es lo que llamamos actualmente, o en ese entonces quienes ganaron la Segunda Guerra fueron los que firmaron un tratado llamado Versalles y dejaron muy claros cuáles eran los considerados pueblos atrasados, por así decirlo. Dicen que pues como lo van a entender ahí, es que el desarrollo se presenta como un proceso natural, que a medida del tiempo van creciendo, se presentan las oportunidades para crecer, pero lo que no se entiende es que quienes tienen la oportunidad de crecer son aquellos que tienen, por así decirlo, el poder, quienes manejan el dinero, quienes mueven la economía. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética son los que se empiezan a ver como las grandes potencias, que creería yo a la actualidad más o menos sigue siendo así, o sigue siendo así. Y, y ya lo que marca pues la historia en ese entonces es el discurso del presidente Truman el 20 de enero del 49 y lo llaman el comienzo de la era del desarrollo. Ahí es donde se empieza a marcar todo el tema de los países tercermundistas y primermundistas, quienes manejan la economía, quienes tienen el poder, quienes tienen la opinión y cómo de una u otra manera unos países empiezan a depender de otros. Está el tema de la división internacional de trabajo y la explotación capitalista que hace crecer más la brecha entre países ricos y países pobres, por así decirlo. Y esto se evidencia mucho en un estudio que hace el Banco Mundial en el 2003, donde cada vez es más fuerte o es más evidente la brecha que existe entre países pobres y países ricos. Y ya la lectura del padre Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II, nos muestra que hay que darle importancia a la pobreza, que la pobreza cada vez se está notando más. Creo que él ve esto más evidente en su viaje en 1960 y 1962 a América Latina y a África, que es donde ve cómo unos tienen muchos y otros tienen muy poco, cómo cada vez es más marcado el tema del individualismo, el creer en sí mismo, en pasar por encima de los otros para tener sus beneficios. Él resalta mucho la importancia del trabajo, el trabajo digno, el buen trabajo bien pago, pero también resalta el tema del que todo debe ser como por igualdad de condiciones. Él resalta un tema en la Biblia que Dios nos dio la tierra por igual, nos dio la posibilidad de trabajarla todos por igual, en ningún momento privatizó los espacios. ¿Cómo es posible que hoy en día exista la privatización y unos tengan más que otros y todos otros tengan más poder? Él resalta la importancia de ver cómo la sociedad se está degradando y cómo cada vez es mayor la evidencia de la pobreza en el mundo. Y creo que lo que él quiere entender es que la religión
cada vez es menos importante para los humanos y que eso está haciendo que dejemos atrás como el respeto hacia los demás y pasemos por encima de ellos. Es como lo que más resalto de las dos lecturas.